gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. ¡Hola! Muy buenas. Y además estamos encantadas de contar con Andrea Alonso, Greenfluencer 2024 en este episodio. Hola, Andrea. Y la reina plantil, ¿eh? También. Hola. Bienvenido, Feliz de Andrea. estar con ustedes, feliz. Qué guay. Genial. Acabamos de entrar en el segundo mes de otoño y quería saber qué estáis haciendo en este momento del año. Vale, pues ¿quién va? Pero es que yo no sé, yo estoy invitado aquí. Yo no Venga, quiero hablar empiezo yo. Yo esta semana lo que he hecho ha sido, he empezado a poner alguna lucecilla de cultivo, porque a mí lo que me pasa conforme se va acercando el invierno, ¿vale? Es que hay un edificio que empieza a taparme un poco la luz de la zona donde más plantas tengo, ¿no? Entonces hay algunas, pues las más exigentes, sí que les pongo alguna luz de cultivo. Y después, otra cosa que he hecho ha sido empezar a germinar cúrcuma. Que no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero la cúrcuma creo que tiene un valor ornamental increíble, es súper bonita. Y luego aparte, pues si te apetece probar, te sacas los rizomas. ¿Vale? Yo he traído una especie de cúrcuma aquí que no es la comestible, pero para que veáis un poquito el ejemplo de la flor, la comestible es de color blanco. Que es muy bonita. Parece una orquídea, ¿eh? Sí, es muy chula. ¿Puedes acercar la flor a la sí, webcam tanto. para que Por los si que hay- nos ven para en la gente vídeo... que lo vea en vídeo. A ver. ¿Veis? Es una planta que es muy chula y el problema que tiene en climas como el nuestro, que no son tropicales, porque es una planta tropical, es que para poder cosechar tarda como unos 10 meses. Entonces yo lo que hago es, la empiezo a germinar ahora, se pasa el invierno pues creciendo, siendo una plantulita dentro de casa, y cuando ya llega la primavera pues la saco y allí a finales de verano pues le saco todos los rizomas. Y nada, eso, así como dato. Yo esta semana luces de cultivo y germinar cúrcuma, que es la cúrcuma que encuentras en el supermercado o en las fruterías o tal, esa la puedes utilizar. Es una planta gratis y muy bonita. Qué guay. 20 céntimos me parece recordar que me costó el rizoma, que yo lo planté en verano, por probar, porque ya sabes que a mí me gusta probar cosas. Y luego te pasaré foto de cómo la tengo ahora, que está ya crecida. ¿Y te aguanta bien en la terraza en invierno? Sí, porque la tengo en el balcón del piso, que le da sol todo el año, y entonces en esta zona está bien. Lo que pasa es que en la misma jardinera planté también un jengibre, y la semana pasada, con aquellos vientos tan huracanados que tuvimos aquí en la zona, la rama se partió totalmente. O sea, tenía en un lado la cúrcuma y en el otro el jengibre. Ya os pasaré fotos. Pero yo tengo una pregunta, porque yo siempre bueno, vosotras tenéis muchísima experiencia con el tema de huertos, pero claro, yo no tengo una terraza como la que tienes tú, Marta, aquí en Barcelona, o tú, Alba. Y bueno, y tú que tienes un huerto también, Esther, pero yo es que siempre digo, para esto necesitáis tener exterior, ¿no? Para para el jengibre, para la cúrcuma, porque luego tú la sacas, ¿no, Marta? La cúrcuma yo la saco, pero porque en general mi experiencia es que todo lo que pueda estar en exterior por temperaturas y porque tengas la luz, siempre va a estar mejor en exterior. Yo la cúrcuma sí que la he cultivado en interior. En interior la tienes que colocar, por ejemplo, en una zona lo más soleada posible. De hecho, esta, que es ornamental, tiene más o menos los mismos requisitos y se cultiva como planta de interior. Quiero decir, te la venden como planta de interior. Entonces, bueno, pues eso, depende mucho del cultivo. Esther también te dirá, hay algunas cosas que sí que aguantan en interior, con mucho sol directo, y hay otras que no, que son impepinables tener un espacio fuera. Pero que es más por interior, por el tema de control de temperaturas y esto, ¿no? Evidentemente. En interior es sobre todo falta de luz, la limitación. El beneficio único que tendríamos sería controlar temperatura como un invernadero. Exacto. Vale. Por eso Marta juega a adelantar la siembra. Exacto. Porque durante el invierno en casa supongo que debes de tener calefacción o mejores temperaturas. Claro, sí, y tengo una zona chiquitita que tiene mucho sol durante todo el día, que es la galería de las plantas de invierno, que claro, la fase de producción de hoja necesita menos luz que cuando va a echar la flor.
¿vale? Vale. Entonces ahí no... Y de hecho yo creo que si la dejara en interior me seguiría dando flor y porque es una planta que en exterior me funciona más en una semisombra, no me requiere muchísima luz. Luego hay plantas como puede ser lo típico de que ves el tomillo y el romero en la encimera de la Eso es cocina. imposible tenerlo adentro. Eso da igual cuántas veces lo repita Sí, Pinterest o Instagram, que quedan monísimas, eso es imposible. ya. Totalmente. Vale, Son vale. fotos falsas, ¿eh? De esas que No, han comprado es la planta, evidente. han hecho la Sí, foto sí. y luego... Pero A están ver, haciendo eso- mucho daño, ¿eh? Porque a la cantidad de gente que piensa que se pueden cultivar este tipo de aromáticas mediterráneas en interior, la mayoría de la gente piensa que se puede y es que no funcionan directamente. No. Es que por eso hacía la pregunta, porque claro, o sea, el beneficio de tener una planta en interior es que puedes controlar ciertas cosas como Mm, temperatura, humedades ambientales y esto, para que pueda estar contenta y replicar cosas que tendría en su hábitat natural. Pero si la planta es mediterránea, como el romero o el tomillo o no sé qué cosa, ¿qué haces tú teniéndola adentro? Es que si mm, vives en el Es Mediterráneo, imposible. cariño. Claro, mm, es... claro. Vale, vale. Sí, sí. Luego yo te digo que yo viví una etapa en Inglaterra y a mí me sorprendía la cantidad de cultivos que veías a través de las ventanas. Desde Mm. tomatitos, cherries con el fruto muy pequeño, pero ahí estaban, a través de una ventana con buen sol, eh, ahí estaban. Que muchas veces es necesario complementar con luz de cultivo y que hay que personalizar mucho, ¿vale? No generalizar en estos casos no va bien porque cada planta es un mundo, cada planta tiene unas necesidades de luz y va bien investigar un poco si esa planta se puede adaptar al interior o no. Quiero decir, de todas las plantas que tenemos en interior son de exterior, absolutamente Sí. todas. No hay ninguna que se haya criado, o sea, haya nacido Ninguna. en interior. Entonces ya lo hacemos con muchas, pues con las hortícolas hay que personalizar también. No, pues si quieres puedo contar yo lo que estaba haciendo, que es que he Claro, tenido una dale. experiencia espectacular estando, o sea, a ver, con mis plantas yo normalmente no hago grandes diferencias en los diferentes momentos del año, o sea, en las temporadas, porque en casa tengo la suerte de tener una buena orientación y tengo una suerte de no tener edificio delante, por lo que entra muchísima luz y entonces mi casa es un poco un invernadero todo el año. O sea, mi casa tiene una temperatura más o menos de 23, 24 grados prácticamente todo el año. Y cuando hay sol y es verano, si no hay aire acondicionado allí, es un horno, que a las plantas Mm, tropicales y hay humedad ambiental les encanta. Entonces, mis plantas realmente en invierno o en otoño, lo que más les puede afectar es la luz, que baja un poco la cantidad de horas de luz. Pero también como tengo plantas tropicales y las tengo como bien ubicaditas en donde tienen la máxima luz posible, tampoco tengo un problema, porque no es una planta, o sea, las plantas tropicales, yo creo que hay un mito de que es que necesitan muchísima luz, muchísimas horas de luz, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero a la que tienen unas 8 horas de buena luz, buena iluminación, ya muchas de ellas están contentas. Y en invierno, nosotros que tenemos la suerte de vivir en Barcelona, tenemos esas luces, esas horas de luz, más o menos. Es decir, tus plantas al estar un poco bien ubicadas y esto, no sufren tanto el cambio de ambiente. Sí que hay plantas de temperatura, sí que hay plantas que tengo, de luz, perdón, sí que hay plantas que tengo como las caladiums y algunas alocáceas que ralentizan el crecimiento, qué sé yo, una alocacia a mí, el tema de las alocáceas es que a mí me da una hoja y pierde otra. O sea, yo sé que una alocacia está embarazada de una nueva hojita porque una de la más antigua se está muriendo ya. O sea, entonces yo relevos. más rápido voy cortando y se acabó, nueva. Y eso, quizás mis alocáceas me dan 2 al mes y pierde una, da una nueva al mes. Y entonces, ahora en invierno quizás me da una al mes, pero la otra hoja se mantiene y está muy bien. Pero claro, lo suyo me tocó es encontrarle el sitio de la buena luz a mis alocáceas. Los caladiums sí que todos, o sea, yo no he conseguido que me sobreviva ninguno en un invierno. Porque es que los caladiums Porque sí que sí les tienen afecta fotoperiodo, tanto. creo. Bueno, pero tienen fotoperiodo en nuestras zonas, pero en las zonas donde ellos son originarios, que son de América Latina, ¿Ah, son sí? de Ah, Centroamérica vale. y son zonas tropicales de aquí, del Brasil para arriba, los caladiums no tienen fotoperiodo, o sea, no
no se van. Sí que en época más seca, en época que es más seca, sí que pierden más hojas y reducen el crecimiento, pero ellos están, yo los he visto con hojas toda época del año. Lo que yo creo que más les afecta es ese grado menos que baja de temperatura y el ángulo de luz que quizás les afecta, menos horas de sol. Esto es como que los que les afecta más a las Caladium, porque sí que son plantas que les encanta el calor, eso sí que lo he comprobado. Entonces estoy ahorita haciendo el experimento de que yo en temporadas de cambio de temporada, otoño y primavera, siempre uso micorrizas. Entonces siempre como que 2 de los riegos que hago es con micorrizas en esas temporadas. Y inundo mis plantas de micorriza. Dime si tiene un valor científico, yo no lo sé, ustedes son las científicas, pero yo es que he visto que es como el mejor, la mejor ayuda que le puedo dar a mis plantas, porque en verano como que me aguantan más tiempo sin poderlas regar, y segundo, en invierno me retienen mucha humedad y las plantas que he logrado implantar bien, las micorrizas, no se me pudren. O sea, yo el invierno pasado hice la prueba de tener 2 alocasias, una con micorrizas y una sin, y la que tenía micorrizas es que hojas gigantes, es que era como wow, ¿sabes? Como que le hubiera puesto un chute de fertilizantes increíble. Y la que no tenía, allí, la pobre, muy lento todo. Entonces yo como que antes, yo suelo utilizar fertilizantes en mis plantas normalmente, pero en otoño y en primavera dejo de usar fertilizantes y uso mucho micorrizas. Eso es lo que he hecho. Y luego, que yo no sé si me estoy enrollando, pero estuve en el jardín botánico porque me vine, tuve una semana horror de regar plantas, preparar las hojas, limpiar las hojas, dejar todas mis plantas como ordenaditas, porque yo estoy 2 semanas fuera de casa y es como que tengo que dejar todas mis plantas a punto, de regadas, de limpiadas, de puestas todas en la luz, una lista de si hace calor, si hace esta temperatura, tienes que regar esta hoja. Si ahorita está lloviendo mucho, por favor, fíjate antes de regar y esta. Porque yo las tengo con un sustrato que mis plantas más o menos cada 2 semanas las tengo que regar, o cada semana. Hay alocasias que se les seca tan rápido el sustrato de la maceta que la tengo pequeña y está con el sol y la luz y todo, que se tienen que regar. Pero claro, con los días que ha hecho en Barcelona últimamente, que ha estado nublado, ha bajado la temperatura, pero luego sube, pero es como una ruleta rusa, los riegos pueden cambiar. Y claro, tengo que dejar escrita la carta de cómo cuidar. Y por favor me haces una videollamada para ver cómo está, porque a esta alocasia le está saliendo una hoja. Y ya, a mi alocasia ya le salió la hoja. Pero entonces, porque viajaba la semana pasada a Brasil. Estoy en Brasil y fui a Río. Y estuve en el jardín botánico de Río. ¡Wow! O sea, es que no les puedo explicar. Para una persona a la que le gustan las monsteras, las philodendrons, para una persona a la que le encantan las epífitas, es como un sueño, ¿sabes? Es un sitio que tiene más de 6.000 plantas, 6.000 variedades de plantas, que tú ves el tomillo allí horrible, ¿eh? O sea, horrible. Pero ves una monstera en un árbol, sin ninguna de las hojas, sin ninguna de las raíces en tierra, y simplemente a 50 metros de altura en un árbol, y flipas, ¿eh? Qué guay. Y claro, y tú luego piensas y haces como el razonamiento de es evidente que a mí se me muera la monstera si yo le estoy teniendo aquí con sustrato universal, ¿sabes? O sea, o la monstera a 50 metros de altura en la copa del árbol, allí ella reina con unas raíces aéreas que caen gigantes, con la lluvia todo el tiempo, la humedad ambiental y no sé qué, y nosotros en nuestra casa, en la esquina donde se ve bien en Pinterest, con sin luz universal y sin luz, o sea, ¿sabes? Es como, no. Estarás tomando buena nota, ¿no, Andrea? Ahí las estás viendo en su salsa. Es Qué que guay. yo suelo venir 2-3 veces a Brasil y siempre es como flipo es que no me canso, ¿sabes? De plantas que ves aquí y de la manera en la que crecen las plantas. Y es como, por ejemplo, una cosa que he visto que nunca vi es una tradescantia severina en un árbol. Guay, tiene que estar, si ya de por sí se ponen monstruosas En un en una árbol. maceta. ¿Qué dices tú? Esto no es epífita, pero está en un árbol, ¿eh?
¿Cómo llegó allí? Ni idea. Un esqueje y mucha hojarasca, supongo, ¿no? ¿Sabes? Claro, acumulada en... Claro, y lo comentaba con un compañero de trabajo que me acompañaba y le decía, es que a ver, es que aquí los troncos son completamente... Los troncos de los árboles no es un pino, ¿sabes? Sino que es un ecosistema entero lo que hay en este tronco, que la corteza del árbol ya ya ayuda, porque se degrada de alguna manera, que funciona como sustrato y además... Tienes el hongo, tienes mohos, tienes hongos, tienes cosas que también degradan la corteza, que además tienes epífitas que ya se han podrido, degradados, hay una cosa allí, ¿sabes? Que tienes, ¿cómo se llaman? Las tilancias, entre la tilancia nueva, la tilancia que ya se murió, que ya se está degradando, la radiospora se llama, ¿sí? Los ripsales, perdón. Allí tú tienes como todo esto hace un sustrato ideal. Y no es una corteza de pino, no es una fibra de coco, ¿sabes? Es, qué sé yo, ¿ves el ripsalis? Es que saliendo de en medio de la corteza del árbol. O sea, cayendo, ¿sabes? Y nosotros, el ripsalis, en Barcelona, lo vendemos en una maceta blanca con fibra de coco prácticamente. ¿Qué dices tú? Es que evidentemente se te va a podrir, cariño. ¿Sabes? Sí, pues he estado flipando con eso. Si me dejáis una hora entera, yo os cuento todo lo que he visto, que es que esto no para, ¿sabes? Oye, tomamos nota para otro capítulo, que a mí me parece súper interesante lo de ver este tipo de plantas en su hábitat, que nosotras nunca las vemos, pues lo que dices tú, André, dentro de casa, que las tenemos aquí como castigadas un poco, ¿no? Y, lo de ver estas plantas en su hábitat natural, no hay una manera de aprender más de ellas. Y te digo una cosa, o sea, que es que nosotras no somos conscientes, nosotras cuatro, no somos conscientes de lo afortunadas que somos de vivir en Barcelona, ¿sabes? Porque ahora estaba investigando esto de, ¿sabes cuántos días de sol hay en Brasil y en las zonas tropicales, más o menos en promedio? Hay 200 días de sol al año, 200. ¿Y sabes cuántos días de sol hay en Barcelona? 250. Anda, mira, no me lo esperaba. Y claro, yo tampoco me lo imaginaba, ¿no? Es que hay una cosa que es muy guay, que nosotras, a ver, que bueno, ustedes son súper... Yo aquí soy un mindungui que es apasionada de las plantas y leo cosas. Pero tú imagínate que es que la luz aquí en Brasil y en las zonas tropicales funciona de una manera completamente diferente a la que funciona en los polos. Porque tú tienes, imagínate que esto es la bolita de la Tierra, y aquí te enlazo y aquí me callo, ¿eh? Es porque es en otoño lo que está pasando es que la Tierra, antes, aquí está el Sol, ¿no? La Tierra en nuestro punto en donde estamos está así. Y entonces tienes un ángulo del Sol que es prácticamente directo. ¿Sabes? Ustedes saben que el ángulo del sol cuando lo ves en verano lo ves como muy arriba, la luz cambia, es como muy brillante, todo, ¿no? Uh-huh. Y claro, por eso es que muchas de las plantas nuestras tropicales en verano no es la mejor época. O sea, creemos que es como la época más ideal para que crezcan, para que estén felices, pero es que pasan un estrés del sol y del calor que tienen estas plantas que a veces no somos tan conscientes y las sacamos y las ponemos y entonces por eso es que de allí viene el mito de ponle luz brillante indirecta, ¿sabes? Sí, ponle luz brillante indirecta porque tienes el ángulo del sol directo que a la que le pegue es como una lupa y la planta nunca ha visto el sol, ¿sabes? Mientras que en otoño, como comienza a cambiar el ángulo que tenemos nosotras en Barcelona y en las zonas, bueno, nosotros no estamos en una zona per se polar, pero estamos en una zona más o menos guay, es muy parecida a la que tienen en las zonas tropicales la mayoría del año. En las zonas tropicales, que es de donde son la mayoría de plantas que tenemos de interior, que si te fijas es como el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y el Ecuador, está todo en una misma franja. Y el sol, prácticamente el ángulo del sol no cambia en las diferentes épocas del año en estas zonas. Cambia un poquito el grado, pero no tanto como puede cambiar en España. Pero y en España, en lo que es desde otoño, puedo estar diciendo burradas, pero más o menos es. No, tiene mucha lógica.
de otoño a primavera, que es cuando vuelve a subir, es cuando tenemos los mejores ángulos de luz. Lo que pasa es que no tenemos una temperatura tan guay como quisieran las plantas tropicales. Pero por eso es que yo, en casa, es el otoño. El invierno es de las épocas que más disfruto yo a mis plantas. Porque tengo una luz espectacular. Claro, es cierto que varía, pero me llega el ángulo de luz que tengo yo. Claro, al ya ser me da. bajito, o sea, el sol al estar bajo entra de forma más directa en las ventanas. Porque Exacto. a mí lo que me ocurre en verano también, o sea, yo tengo mucha luz en mi salón en los meses de primavera y en los meses de otoño porque el sol está bajo y entonces entra directo en la ventana del salón. En invierno no me da a mí concretamente porque el edificio que tengo enfrente justo me los tapa, pero en verano lo que ocurre es que el porche que tengo, que tiene así como tapa los rayos de sol que son muy perpendiculares. Y sí, bueno, claro, es súper importante tener en cuenta allá donde estemos, sea donde sea, que es muy probable que la intensidad de la luz vaya cambiando a lo largo del año porque la inclinación de los rayos solares cambia. Sí. Y Pero bueno, el aparte- problema yo creo que es que sí que es verdad que esta luz que tú dices, André, otoñal, directa, les viene genial, pero el problema es que en nuestras latitudes los días, en esta época del año, los días son bastante cortos. más cortos. Entonces, lo ideal sería que los días fueran igual de largos, pero con esa inclinación, que es lo que pasa en los trópicos, Sí, pero ¿no? o sea, aquí, por ejemplo, en el trópico, a veces tendrás 10, 12 horas de sol, 10, de 12 a menos, ¿sabes? Siempre va de 12 a menos, pero como mínimo tienes 8 horas de luz. Y claro, a la que puedes aprovechar ya 6 horas de luz, bien, para muchas de las plantas que tenemos en interior o que tenemos que son tropicales, ya puedes ayudarles a que hagan bien la fotosíntesis y que puedan ser felices, dentro de eso. ¿Que necesitan más? Sí, pero no lo sé, pero yo, en mi experiencia, yo he visto que esta luz es la que mejor les va. Claro, pero porque tú tienes unas buenas ventanas, Es digamos. evidentemente, Claro. por eso digo, yo soy muy privilegiado porque yo tengo unas balconeras y vivo en una altura de piso que a partir de otoño, invierno y primavera soy feliz. A mí en verano, chao. O sea, yo me viene de muy arriba, me incide directo en el suelo y me pasa algo que es muy curioso, que es que como tengo el trispol, como se dice en castellano, tengo suelo hidráulico, eh, refleja mucho. Entonces a mí la luz del verano me desquicia un poco porque entonces ves a las philodendrons que comienzan a hacer con el pedúnculo así, buscando Anda. esta luz que refleja del suelo. Qué curioso. Hostia, qué Y bueno. las alocacias así. Entonces es como, no. Mientras que en invierno y otoño, como la luz les entra recto, todas están como de foto. Qué Ya. bueno. Bien, ven que aquello que decimos a veces, ¿no? Que cada casa tiene sus historias. Totalmente. Hostia, eso del reflejo. ¿Y no has pensado, por ejemplo, en verano poner alfombras o alguna historia en el suelo para evitar esos reflejos? O una cortinita translúcida. Con lo bonitas que También. son las baldosas hidráulicas. Sí, sí, No, preciosas, pero Cuando tú le compras una casa y tienes baldosas hidráulicas, tú dices, es un sueño. sí, Ahora es un vive como sueño. otras. Marta Ahora sabe vive que le como envidio siempre las suyas. Sí, yo tengo solo en la patio jungla que le llamo yo. Teníamos que cambiar el suelo cuando nos mudamos y yo lo tuve claro. Ahí. Y además son el suelo hidráulico no es barato, pero como eran 2 por 2 metros, que no es mucho espacio, yo soy una gran fan del suelo hidráulico. Sí, yo también lo era hasta que me di cuenta que no puedo poner cortinas, Philodendrons. que no puedo poner ni cortinas, ni cojines, ni nada que no mande el suelo. Y ya Bueno, luego claro. hablamos con lo de las plantas, que el reflejo es increíble. Hostia, Pero- siempre aprendes, siempre Es que aprendemos manda, cosas aquí. Manda, el suelo manda, hasta en eso. Alba, ¿tú qué has hecho estos días? Pues a ver, yo he estado, bueno, Esther estuvo en mi casa el otro día y me trajo unos cormos de tulipán
unos bulbos de tulipán. No, de tulipán sería otra pues, perdona, me trajo unos cormos de azafrán. Ahora estoy pensando en unos tulipanes que tenía por ahí. Me trajo unos cormos de azafrán, perdón, que teníamos pendiente. Al final tendré que ponerlos. Vas a tener que plantar tulipanes, Alba. Sí. Yo creo que el universo te está diciendo algo. Pues lo teníamos pendiente ahí desde hace tiempo, porque se supone que el azafrán se planta antes, ¿no? Julio o así es la mejor época. Julio, agosto, sí. Sí, y yo siempre voy tarde, ¿vale? Yo las 2 veces que lo he cultivado siempre he ido tarde y esta vez pues no iba a ser menos. Y entonces los planté también el otro día. Ahora es como muy buena época para plantar las estructuras de reserva, pues eso, tipo bulbos, cormos, rizomas y demás. Y luego, ayer estuve, que os lo quería comentar, podando el romero. Yo tengo un romero, lo tengo en exterior, enorme. Lo tengo en una jardinera, pero una jardinera muy, muy grande, bastante profunda. Y la verdad es que lo he podado muy poco, en serio. O sea, sí que voy cogiendo para cocinar y tal, pero de las puntas. Entonces se estaba poniendo súper feo, porque lo que tiene esta planta, igual que la lavanda o también incluso a veces el tomillo, es que si no vas podándole las ramas que se ponen así como más leñosas, pues acaba teniendo un aspecto bastante pobre, ¿no? Porque la parte más leñosa ya no rebrota. Entonces, ayer le pegué una poda de estas que dices, madre mía, ¿cómo lo he dejado? Pero lo va a agradecer un montón, porque lo hice con la lavanda en primavera y ha cambiado que no veáis. Así que he aprovechado, he recogido todos los restos de poda y los estoy secando en una caja también para, bueno, pues para tener ahí reservorio de romero para cocinar. Para cocinar. Para secar. Y tengo pendiente uno de estos días hacer lo mismo con el tomillo. Podarlo desde un poquito abajo y también guardarme los restos. Y luego he ajustado el riego de bastantes plantas, porque yo sí que noto aquí que cuando la luz empieza a bajar me piden muchísimo menos riego. El otro día, por ejemplo, le vacié el depósito de autorriego a la amaranta. La amaranta, cuando me empieza a faltar la luz, como que me sufre mucho y empiezo a ver que el agua no baja. Entonces le vacié el depósito de autorriego y ahora, pues bueno, se lo iré rellenando, pero no la voy a tener siempre ahora en estos meses con el Yo una depósito cosa que lleno. hago, Alba, que bueno, a lo mejor le sirve a alguien que esté escuchando, es yo tengo muchísimas plantas en macetas de autorriego, ¿vale? Porque en verano, bueno, pues con el calor es algo que me ayuda muchísimo, pero en invierno hay muchas que no las utilizo como maceta de autorriego. Quiero decirte, yo las dejo ahí y las mantengo en la misma maceta, pero las riego como si fuese cualquier otra maceta con un cubre macetas normal. Claro. ¿De acuerdo? No utilizo el depósito. Solo lo utilizo, pues a lo mejor si me voy una semana fuera o lo que sea. Que las macetas de autorriego tienen esa flexibilidad, ¿no? Que te permiten no utilizarlas cuando no es necesario. Claro, pues sí. A ver, por ejemplo, los helechos que tengo en autorriego no hace falta, no los quito, no les quito el autorriego en esta época, pero a la amaranta ya es el segundo año que lo hago y la verdad que le va muy bien. Y bueno, también por supuesto el autorriego del jardín, pero esto ya lo hice hace unas semanas, también lo he bajado y demás, porque bueno, es eso, yo sí que noto un montón cuando la luz empieza a bajar que el tema del agua cambia. Y sobre todo en las de interior, ¿eh? Las plantas, las macetas de autorriego, ¿eh? Sí. O sea, me da mucho miedo. Mucho miedo. A ver, para verano a mí me salvan la vida, porque yo como soy de Zamora muchas veces me voy, pues eso, me voy en plan 2 semanas o 3 semanas. Esto en verano, como no las tengo con autorriego, Sí. adiós. O sea, Adiós. aparte que yo me he acostumbrado, yo soy muy comodona, lo reconozco. El jardín me sobrevive porque tengo un autorriego, tengo un goteo. Y la verdad es que a medida que he ido implantando las macetas de autorriego aquí dentro, vamos, soy mucho más feliz porque estoy mucho más a gusto y más cómoda. Yo también las uso muchísimo, ¿eh? Sí. Para mí el truco está en que siempre que no les falte luz, para mí al final la pudrición de raíz la tengo asociada a esta planta no está creciendo al ritmo que debería de estar.
y un sustrato más oxigenadito y más drenante que si fuera en una maceta normal y corriente. Y yo las utilizo muchísimo, pero también como Alba, yo o sea, soy de Valencia, vivo en Barcelona, en verano suelo hacer escapaditas más o menos largas y si no, las plantas no me aguantarían. Yo es que, si puedo decir algo, es que creo que cuando nosotras las influencers hablamos de riegos, hay una cosa que yo creo que está extendida en el tema de hablar de riegos, que es como, revisa que el sustrato esté seco antes de regar, no sé qué, la capa superior, que está muy bien, pero tienes que entender 3 cosas fundamentales para saber cuándo regar, que es la luz, vale, evidentemente, porque a la que la planta hace fotosíntesis, absorbe agua, necesita agua para hacer bla, 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 todas esas cosas, liberar, porque parte de lo que funciona la fotosíntesis es que libere el agua que procesa, ¿no? Y hace así sus cosas. Bueno, vosotras sois técnicas, vosotras podéis dar la explicación mejor. Pero bueno, se entiende, ¿no? Hace la fotosíntesis, a más luz que tiene, hace más. Luego, necesitas entender la humedad ambiental, porque, claro, si la planta tiene una humedad ambiental alta, evidentemente va a evaporar menos agua también, va a absorber mucho menos agua, el sustrato también te va a aguantar más tiempo húmedo porque se va a evaporar menos. Y la tercera cosa, que para mí es de las cosas más importantes y por las que más se pudren las plantas, y es la temperatura. Que es que no somos conscientes de cómo le afectan la temperatura a las plantas. O sea, y al tema de los riegos. Porque una planta es como cualquier ser vivo, ¿sabes? Y a veces lo malentendemos. Y a la que tiene calor, te va a absorber más agua. Y si este calor en otoño, en verano, va sumado con más horas de luz, evidentemente vas a tener que regar más. Pero a la que baja y tienes quizás horas de luz, esta planta quizás, ¿sabes? Entra como en ese periodo de me tengo que acomodar porque no sé. Tengo una temperatura que de repente estoy a 23 grados, de repente tengo 28 y de repente ahora en las noches tengo 16. Y el sustrato entonces le está tardando más tiempo de secar del que ella puede asimilar con la fotosíntesis que está haciendo. Y entonces nosotras no cambiamos el ciclo de riego, no entendemos de que como está haciendo más frío, el sustrato se va a tardar, el sustrato per se se va a tardar más tiempo en secar, aunque la planta va a seguir haciendo la fotosíntesis. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la temperatura es muy importante de entender en el tema de plantas de interior y en el tema de las plantas tropicales, porque estas plantas es todo sobre temperatura muchas veces y humedad ambiental, más que de riegos. Yo añadiría que eso es un poco la inercia, ¿no?, que a veces llevamos de venir de un verano en el que hemos tenido que estar regando, bueno, claro, depende de la zona, pero aquí en Barcelona, que es tan cálido, ¿no?, está regando con una constancia que cuando llega el otoño no reducimos necesariamente, ¿no? Y ahí es donde muchas veces se nos pudren, pues precisamente por eso, porque no les da tiempo pues a secarse, porque la temperatura cambia y todo lo que tú has contado, André, con lo cual acordarse de eso, ¿no? De que es mejor que a la que las noches son más frías bajes bastante el riego. Es algo que a veces nos tenemos que... Yo por ejemplo, me tengo que autoobligar a recordar, ¿sabes? Porque si no, cada otoño alguna pierdo. En estas épocas de cambio de temperatura, o sea, de cambio de estación, perdón, yo siempre recomiendo esperar un poquito a que la planta empiece a pedirte el agua. Aprender a buscar esas señales que además conforme más te vas acostumbrando a ellas, antes las detectas. Al final es un cambio en la textura de la hoja, en cómo cae, en cosas así. El brillo también. Y además es específico de cada planta. Esperarte un poquito, porque o sea, para mí otoño es avalancha de mensajes de gente a la que se le está pudriendo la planta. Por esto que dice Esther, ¿no? Por esta tendencia a decir, uy, y sobre todo en zonas donde sigue haciendo calor, ¿vale? Y que solemos tener otoños. Yo iba en tirantes hasta hace, quiero decirte, 2 semanas, ¿sabes? Yo sigo yendo en pantalones cortos. Claro, quiero decirte, entonces decimos, uy, no, que hace mucho calor, y tiras a regar, pero tenemos que tener en cuenta que la intensidad de la luz y las horas de luz son menores, con lo cual el ritmo de la planta ha disminuido y es muy, muy, muy fácil
que es o sea, que llegue la pudrición de raíz. Entonces, en estas temporadas va muy bien. Cuando dudas, te esperas. Y te esperas a ver la señal de la planta. Porque siempre es más fácil recuperarla de un poco de sed que de una pudrición de raíz. Es como, Esther una vez puso el ejemplo de que es como echar sal a la comida. Es más fácil añadir después sal que intentar corregir un exceso de sal, ¿no? Pues con el agua en las plantas igual. Y yo además aplicaría esto, o sea, sobre todo a esta época, pero a todas las épocas, siempre que nos estemos iniciando en alguna planta. Sí. O sea, lo de echar agua como solución universal no funciona. Y yo creo que la mayoría, bueno, todas las que estamos aquí, seguro que la mayoría de mensajes que recibimos van por ahí, ¿no? Es que no sé qué le pasa a esta planta que se me ha secado, ¿no? Con las hojas así para abajo. Sí. No se te ha secado, se te ha podrido. Se te ha podrido. Así que hay que, sí, consejo así hecho, general, mejor esperar. Yo estoy preparando una guía de cultivo de romero y hoy he puesto justo una cajita de dejadme dudas, que siempre es una planta con la que tenéis bastante problema. El 50% es de siempre se me seca. No se te seca. Se te pudre. El romero se te pudre. Sí. Seguro. Esther, ¿tú qué has hecho esta semana? Buena pregunta. Buena pregunta. A nivel plantas, muy poco, la verdad. He trasplantado algunas cosas en el huerto. He recuperado semillas que ya no me acordaba dónde las tenía, porque estaba buscando semillas de habas para sembrar y sabía que tenía, pero no las encontraba. Y bueno, me ha servido un poco para hacer un poco de limpieza, que eso siempre va bien. Y básicamente nada más, he hecho algunos esquejes y quería aprovechar para luego preguntaros, como expertos que sois vosotros en plantas de interior, qué me recomendáis hacer con estos esquejes, que luego ya os los enseño. De todos modos, el tema principal que queríamos desarrollar en este episodio son los cuidados que requieren nuestras plantas de interior con la llegada del frío. Y no sé si sería interesante conocer experiencias propias alrededor de este tema. Ya habéis ido apuntando unas pocas. Pero, ¿alguna planta en concreto que tratéis de una manera totalmente diferente de cara al tiempo en el que vamos a entrar? Yo quizá diría, pero hablando de plantas que tengo en exterior, o sea, sí que trato totalmente diferente plantas que tengo en exterior porque sufren especialmente con el frío. Y es que, por ejemplo, los cactus y algunas suculentas que tengo en invierno no las riego nada, cero. Y si se secan, pues luego reviven, ¿vale? Pero si me refiero en invierno, no ahora, ¿vale? Porque ahora todavía no ha llegado el frío. Pero cuando llega el frío, conviene que los cactus tengan las raíces completamente secas, ¿vale? Esto lo aplico también, por ejemplo, a la Ceropegia budi. Bueno, señalo para allí porque la tengo en esa pared, que también es como semisuculenta. Y entonces, este tipo de plantas, si viene una helada o temperaturas bajas, aquí no hay heladas fuertes, pero bueno, a veces sí que aquí en la zona donde yo vivo, heladas de -1, -2 sí que hay. Si pillan las raíces húmedas y hay una helada, adiós, ¿vale? O sea, las pierdes. Sin embargo, si están secas, pues te pueden llegar a sobrevivir, aunque en esa época no estén tan bonitas. Es un poco algo por lo que hay que pasar si decides tener este tipo de plantas en el exterior. Y en el interior no hay ninguna que trate completamente diferente tampoco. Aparte del riego y esto que he dicho. Yo lo preguntaba porque he pensado que es posible que algunas sí que la cambiéis. Por ejemplo, tú, estas que dices, ahora voy, André, esta que dices, Alba, por ejemplo, ¿nunca has intentado meterla dentro de la galería? Pregunto, ¿eh? ¿Cuál? La ceropegia, por ejemplo. No, porque es un poco política de empresa que tengo. Vale. Yo tengo una dentro y tengo una fuera. Entonces, para mí son como, las comparo, ¿vale? Y se comportan bastante diferente una y otra. Y la de fuera siempre está fuera y la de dentro siempre está dentro. Y la de fuera es una planta muchísimo más, se ha convertido en una planta muchísimo más resistente. Entonces, para mí esa planta, fuera. Igual que la monstera. La monstera sufre en invierno y nunca me he planteado meterla.
porque ya sé, sí que hubo un año que casi la pierdo, pero ahora ya sé que si dejo de regarla, sobrevive aunque se ponga más fea. Es que tampoco podría, hay tantas plantas que si meto dentro quizás estarían mejor, que es que no me cabrían, así que Ya. directamente no lo hago. Luego yo sí que dejo de abonar bastante en invierno, que esto no lo he dicho, pero en general, así. Mm. Yo sí que hago un cambio bastante relevante en mis plantas, que es que yo suelo tratar a mis plantas como una sola. O sea, es como todas mis plantas es una sola. Yo tiendo a pensar que las fotos que tengo arriba, las diferentes estanterías y todo, es como un solo. O sea, mi ambiente mi salón es como lo que hago con una planta, es como incide en todas las demás. Y hay una cosa que yo sí que hago en invierno y que lo tengo por regla en casa y es que no se apaga el humidificador. E incluso yo tengo dos humidificadores en el salón que abarcan en teoría 40 metros. Mi salón es más o menos 40 metros, pero tengo dos. Y los tengo al 80% y los tengo a tope todo el tiempo. De que el rollo voy reponiendo, son de 10 litros cada uno y los repongo cada 2 días, ¿eh? O sea, estos porque yo tengo la percepción de que, hay un razonamiento lógico luego, es que a mayor humedad ambiental que hay, las plantas lo pasan menos mal en invierno. Porque son capaces de, a través de las hojas, bueno, como no las riego, yo eso sí, yo desde que llega el diciembre dejo de regar. Todas. O sea, mi Monstera Dansoni, es más, mi Monstera Dansoni se riega prácticamente en verano. Y 2 veces la he regado, ¿eh? Y has visto tamaño de planta que tengo yo. Y la riego 2 veces. ¿Por qué? Pues porque es una planta que le ha acostumbrado a que la mayor parte del crecimiento que tiene está en el tutor y que vive de la humedad ambiental que hay en el ambiente y de vez en cuando le pulverizo algún tipo de bioestimulante o algún tipo de fertilizante foliar y con eso vive. Pero no, yo he intentado que mis plantas, todas las que tengo, sean muy felices con la humedad ambiental. Y en Barcelona, a menos que yo mantenga el aire acondicionado todo lo que es verano, otoño, no suelo poner el humidificador, pero a la que llegue el invierno están a tope. Y he notado que se nota completamente la diferencia en las estancias donde tengo el humidificador, de que ayuda a bajar la temperatura y ayuda a que las plantas como que transiten por el invierno muchísimo mejor. Y ahora estaba haciendo como el clic con lo que decía Alba y esto tiene mucho a ver con tu monstera. Claro, si tu monstera no la riegas y tú vives en una zona donde hay bastante humedad ambiental, claro, en exterior va a estar bien, ¿sabes? Porque muchos de los patios interiores que tenemos nosotras o que hay en Barcelona o terrazas funcionan un poco como invernaderos también, porque son como estancias un poco cerradas donde está un poco más controlado. Y a la que tienes mucha humedad ambiental, las plantas piden menos riego. Y es lo que decía, yo como tengo la luz que está bien, pues es el único realmente cambio que hago. Y luego, eso sí, hay plantas que yo Una espero. pregunta, perdona. Entiendo que tú sobre todo tienes planta tropical. Claro, es que hablo de que yo, aquí Ujú. hablo desde monsteras, alocates, Syngonium, philodendrons y ya está. O sea, y para de contar. Y Anthuriums. Pero, porque yo creo que son plantas que se comportan muy diferente a todo lo demás que vosotras tenéis, ¿eh? Pero que también tiene la esencia y por eso quizás a veces se trata muy como cualquier otra planta y se le da la relevancia que quizás a otros aspectos que para otras plantas son relevantes, como, qué sé yo, lo que decíamos, los riegos. Pues quizás para muchas otras plantas es muy relevante el tema de riegos, pero para lo que es familiar ACA, en mi experiencia, lo que yo me he dado cuenta es que tiene muchísima importancia el tema de la temperatura y el tema de la humedad ambiental. Y son dos cosas que nosotras en Barcelona somos privilegiadas con eso. Mm. ¿Sabes? Sí, yo quiero matizar, es que no sé si me he explicado bien. En general las trato diferente en invierno, ¿vale? O sea, quiero decir, menos riego, eh, cuando hace frío no las abono. Lo que quería decir es que no hay una planta concreta, que yo creo que es lo que preguntabas, Esther. ¿Hay alguna planta concreta que, pues salvo estas suculentas que os he comentado, en general sigo esas normas para todas? Y luego, pues, en zonas más frías.
Aquí, por ejemplo, pues lo que dice André, tenemos mucha suerte, o sea, las temperaturas son muy suaves, tal, yo tengo fuera todo lo que André o Marta de plantas de interior, incluso tú, Esther, tenéis en interior, yo lo tengo fuera y aquí sobrevive. Pero en otras zonas, como por ejemplo en Zamora, ¿vale? Que ya sabéis que yo soy de Zamora, estas plantas no se podrían tener en exterior y sí que habría que meterlas para adentro, ¿vale? O sea, Yo eso de que hecho, quede claro. Alba, tengo muchas plantas también en exterior, que Ficus, Monstera, tengo una Monstera también en exterior. Bueno, de hecho, mis 2 Monsteras están en exterior, pero sí que hay algunas puntuales, concretas, que sí que meto en invierno, porque ya he visto otros años que lo pasan demasiado mal al borde de perderlas. Una es de todos los ficus que tengo, a mí me gustan mucho los ficus, tengo varios, el lirata. El lirata estuve a punto de perderlo un año por una helada y además no fue una helada especialmente fuerte. Y desde entonces lo meto dentro de casa. Y la pachira, que con la pachira tengo un problema este año, porque yo siempre la saco en primavera y esta se me ha hecho enorme y ahora no me cabe dentro de casa. En el sitio donde la tenía siempre, o sea, no puedo pasar, tengo que agacharme para pasar. La única que pasa sin tocar la pachira es mi hija. Y es como de, bueno, pues nos haga. Y mi marido estaba de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro sitio? Y yo, no, este es el sitio de la pachira en invierno. O sea, es donde tiene la luz suficiente para pasarlo. Y es una planta a la que le tengo un cariño especial, lleva un montonazo de años con nosotros. Y está enorme, o sea, es más alta que mi marido, que mide 2 metros. O sea que. Ya veré qué hago. Jugaremos al limbo. Total, sí. Tenéis que comprarle una casa a la planta. Sí. Casi. No, pues eso. Ya, perdón, no, que hay algunas puntuales que sí que meto dentro de casa. Puntualitas. Yo lo que quería preguntaros también es qué pasa con las calefacciones. Porque, a ver, estamos diciendo todo el rato que nosotros somos privilegiadas por vivir en el clima de Barcelona, pero claro, yo pienso pues en amigos que tengo en la meseta, por ejemplo, ¿no? O el frío que pasamos en Zamora cuando estuvimos allí con el resto del equipo. Yo me pregunto si es lo mismo una calefacción de radiadores que una bomba de calor, que es lo que yo tengo en casa, que es aire. Las plantas se comportan igual en una casa que se mantiene, por ejemplo, la nuestra, ¿no? Que muchos trabajamos desde casa y que la mantenemos calefactada, podríamos decir, a una temperatura agradable durante todo el día. O, por ejemplo, la persona que se va a currar por la mañana a las 7 y no vuelve a casa hasta las 8 y evidentemente no va a estar gastando calefacción durante esas horas. ¿Me aclaráis un poco? Las calefacciones en general a las plantas no les van bien. O sea, se nota mucho cuando empiezan las calefacciones que las plantas sufren. Una de las que más sufren es la flor de Pascua, la famosa flor de Pascua. Yo tengo la teoría de que su mayor mal, aparte del exceso de riego, es el exceso de calefacción. Luego, no te olvides del el envoltorio en el que la bueno, que y el mucha gente plástico, no lo quita. Ese es el primero. Y después sí. El plástico, por demás. supuestísimo. Y después ya, pues eso, las calefacciones y que la gente como no sabe lo que le pasa, pues que la riega mucho. El problema de las calefacciones es que resecan un montón, ¿vale? Todas. Pero las bombas de calor yo creo que son especialmente letales cuando colocamos una planta en su ángulo de soltar aire. De soltar aire, sí. Una planta colocada enfrente de la bomba de calor, adiós. No sé qué tipos de calefacciones tenéis vosotros. Yo es que me estaba riendo porque la flor de Pascua la conozco de toda la vida. Es que yo no sé si es de Mesoamérica, pero yo es que soy de Nicaragua, es que la flor de Pascua ha estado toda la vida en mi casa, en el patio, como maleza, ¿sabes? Es mexicana, si no me equivoco. Sí, de allí, de hacia abajo, de Yucatán hacia abajo, mesoamericano. Y claro, es como... A mí es una planta que no me gusta, he de confesar. Yo tengo varios traumas plantiles y podría hablar muchos de traumas plantiles de plantas que detesto porque no me gusta cómo se comportan en interiores. Y esta es una de las plantas que no me gusta cómo se comportan en interiores. Pero es por lo mismo que estabais hablando vosotras. El envoltorio, que la tenemos como adorno
que no le gusta una calefacción, que necesita humedad ambiental, que necesita el cambio de temperatura para florecer. Esto de que ahora la meten en una caja para que se haga oscura, no sé qué, es que muy bien eso, check, pero esta planta no está en el hábitat natural en una caja, sino que No. reacciona al cambio de temperatura que hay, ¿sabes? Y por eso comienza a ponerse las hojitas rojas, que no es la Bueno, flor. reacciona a las horas de luz y por eso lo de tener que Todo eso, encerrarla para que exacto. florezca. Si no, aquí Pero florecería después de Navidad. después de Navidad, Mm. exacto. Pero es como, bueno, todo, yo qué sé, entonces esta planta no me gusta para nada. Pero ya que he hablado, digo una cosa que es que yo creo que yo tengo bomba de calor y antes tenía radiadores, tenía las dos cosas en mi casa. Y vuelvo, y perdón que sea repetitivo, pero vuelvo al tema de humedad ambiental. Si tienes humedad ambiental y pones la calefacción de bomba de calor y quitas a tus plantas, que yo intento no ponerla, porque justo mis plantas están frente a las balconeras y justo las salidas de aire están aquí, y aquí están las plantas, el ángulo da perfecto, y por más que intento, no les da siempre. Pero claro, si pones bomba de calor y lo pones a una temperatura de 24 o 23 grados en invierno y pones humidificadores, es que esas plantas estarán casi que felices, mientras no les dé el aire directo. Pero si tienes ambas cosas. Y la bomba de calor los radiadores, mi experiencia es que iba mejor, O sea, mis plantas aguantaban siempre y cuando no estuvieran cerca de él, pero que hiciera como ayudar al microclima, iba bien. Pero siempre acompañado con humedad ambiental, porque a la que tú secas el aire, chao. O sea, adiós Vale. planta. Claro, es que resecan un montón. Yo puedo hablar, Esther, lo que has comentado antes de la gente que se pasa muchas horas fuera de casa y en zonas donde hace frío. Yo cuando vivía en Inglaterra recuerdo que no apagábamos la calefacción y la encendíamos solo para las horas en las que estábamos, porque, bueno, aparte de que el consumo de gas en ese caso era mucho más alto de calentar una casa que está fría, nos recomendaron que mantenerla a una temperatura, aunque fuera de 19-20 grados, o sea, con la calefacción bajita, pero que el consumo total al final era menor porque no había que calentar mucho la casa cada vez. Y entonces eso es lo que hacíamos nosotros, y la verdad es que las plantas no notaban un cambio, no es lo mismo un paso de 15 grados, 16, que puede quedarse una casa que está sin calefacción en una zona muy fría, a los 21 de estar viviéndola, ¿no? No es lo mismo que de 19, 20, 21, 22, o sea, ya es un cambio mucho más llevable para las plantas, y en general también es para el bolsillo, también al final sale más a cuenta. Otra cosa es que sea una casa como una segunda residencia y haya que dejarla más, se quede varios días. Ahí ya no sé qué consejo le daría a alguien. Bueno, a lo mejor que optara por plantas. Yo sí que, a ver, muchas plantas, aunque sean tropicales, toleran temperaturas bastante bajas. La monstera empieza a sufrir daños irreversibles, te hablo porque es una de las que más conozco que tengo en exterior, a partir de bajadas de 0 grados, -2, sí. Ahí ya empieza a perder hojas. Entonces es raro que una casa en interior baje a esas temperaturas, así que la tendríamos que tratar como si viviese en un invierno mediterráneo, ¿no? Pues que va a llegar a 7 grados, 5 grados, una casa que está completamente cerrada y aislada, pues ahí, pues lo que ha dicho Alba, regar muy poquito para mantener la planta un poco inactiva, ¿no? Y que aguante hasta que tú vuelvas a retomar la vida diaria en esa casa, básicamente. Y una cosa también que poco se habla es crear microclimas con las plantas, ¿sabes? Es importante, porque a veces yo vengo reivindicando desde hace mucho de que las plantas las dejemos de tratar como simple decoración, ¿sabes? Sino que lo que yo he dicho, en mi casa mis plantas van a una sola. ¿Pero por qué van a una sola? Porque todas funcionan. Yo tengo un microclima. Tú entras a mi casa y aunque yo no tengo humidificador, ya hay una humedad que generan las plantas, que genera la evaporación del agua que hay en el sustrato.
genera la temperatura y esto ya mismo controla la temperatura. Entonces, muchas veces yo no necesito poner la calefacción en mi casa por la humedad ambiental y por la transpiración y el hecho de tener meras plantas que ayudan a conservar el microclima. Entonces, quizás hay muchas personas lo que podrían tomar en cuenta es buscar habitaciones luminosas que sean pequeñas, que tengan buena ventana, que tengan una buena orientación y poner todas tus plantas allí. Y te Bien aseguro, juntitas. y te aseguro que si tú tienes una habitación de, qué sé yo, 18 metros cuadrados con una buena ventana, orientada bien más o menos, o con una bombilla de crecimiento para pasar el invierno, y las pones todas juntitas, es que esa va a ser la mejor habitación en invierno. Porque sin calefacción y sin nada, las plantas van a lograr mantenerte la temperatura ideal. ¿Sabes? Yo no sé qué ciencia hay detrás de esto. A ver, evidentemente debe haber algo con la transpiración, con la humedad ambiental y todo. Pero a la que tú juntas plantas y creas un microclima con ellas, la temperatura se mantiene estable, la humedad ambiental se mantiene estable y es como, wow. Para mí, Yo totalmente de acuerdo. Yo soy muy de apelotonar las plantas precisamente por eso, porque se generan un microclima. Me es muy útil en verano, sobre todo, me piden mucha menos agua, las que dejo aquí en interior bueno, ahora ya las voy teniendo con autorriego, pero no todas lo tienen. Y es verdad que en invierno pues también se controla un poco la temperatura. Y quería aquí hacer un inciso orquídeas. Desconozco si son todas, pero las orquídeas Phalaenopsis, por ejemplo, necesitan notar una diferencia de temperatura entre el día y la noche para que se induzca la floración, ¿vale? O sea, necesitan pasar un poco de fresco, o sea, que las orquídeas no las mováis a lugares más cálidos porque entonces a lo mejor no florecen. Y esto pasa... esto ya según mi experiencia, lo de las Phalaenopsis lo he leído y demás en artículos que lo atestiguan, pero según mi experiencia con la Pilea peperomioides pasa lo mismo. Solo florece si nota diferencias de temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta también a la hora de decidir reubicar o no ciertas plantas, ¿vale? Las orquídeas si no notan esta diferencia no florecen, las Phalaenopsis. Yo siempre, en los talleres siempre explico de las Phalaenopsis lo mismo. En plan truco, por si os sirve. Cuando llega la planta de Navidad a tu casa, que normalmente es a principios de diciembre aproximadamente, la Phalaenopsis se va fuera de casa. Fuera de casa me refiero del lugar Al donde lavadero. está al lavadero o en Muy mi buen caso, por sitio ejemplo, para las orquídeas en invierno. la cocina, en mi caso, que no tiene calefacción. Y cuando retiras la decoración de Navidad, o sea, cuando ya esa planta de Navidad, bueno, intentas salvarla, evidentemente, que Alba siempre está hablando de esta planta, en ese momento es cuando ya la puedes volver a poner en su sitio. O sea, es bien un mes aproximadamente, no sé si habéis tenido otras experiencias, pero en plan recordar que por Navidad cuando llega la planta acostumbra a ser, bueno, algo que normalmente la gente se queda con ello. No sé si vosotros lo dejáis más tiempo, menos tiempo. Yo es que las mías están ubicadas, bueno, sí que es cierto que luego yo en primavera las bajo al salón porque no me aguantan más tiempo la flor si no le da tanta luz, ¿vale? Pero yo las tengo cerca de una ventana y entonces esa inercia térmica cerca de la ventana es suficiente. Si no, pues eso, lo que comentas tú, fregaderos es buena opción, algún patio protegido en el que no haga mucho frío, obviamente estamos hablando de zonas mediterráneas, pues también podría ser una opción. Yo las tengo también pegaditas al cristal de la galería, de aquí donde estoy ahora, que es una zona que no tiene calefacción, que hace un frío aquí en invierno bastante importante, entonces aquí están todo el año. Y en la época fría, pues por la noche pasan fresco suficiente como para que esa floración se induzca. yo es que la orquídea vuelve a ser lo mismo que con la de Pascua. No me gusta. O sea, lo No, confieso. ¿en serio? Es Me maleza encanta. para ti también. ¿Sabes? Es que las orquídeas es una planta que ha estado toda la vida en mi casa y que era como paredes forradas, ¿sabes? Esta pared de concreto forradas de orquídeas llenas. Y me acuerdo que florecían también para la época que hay frío, que frío es 18 grados en la tarde, ¿sabes? 17 grados en la noche, Navidad.
y comienzan a florecer en eso, en más o menos enero, febrero, por allí, que es cuando ha pasado el periodo de frío. Y claro, es que para mí hay tanta ciencia alrededor que yo priorizo Monstera, Cingonio, Philodendron, sobre todo porque es como que meter una orquídea en mi casa significa que adaptar un orquidiario para ellas, porque no van a convivir de la misma manera que las plantas que ya tengo controladas. Entonces es como la única vez que tuve fue para experimentar si las podía teñir, y como no tenía los cambios de temperatura no lo conseguí. A mí es que la flor de Pascua me da... lo he hablado muchas veces detrás de las cámaras con vosotros. Sabemos el secreto. No es una planta que a mí me haya gustado especialmente en la vida, pero me da mucha pena esta planta, porque en Navidad todo el mundo se la compra y el 90% de ellas mueren, y es porque la gente no las conoce. Entonces yo pues desde hace unos años tengo una cruzada ahí. Es como que me he autoimpuesto la misión de salvar las flores de Pascua, pobrecicas, que pululan por ahí, sin pretender fomentar su consumo, sin pretender fomentar que se compre más. Simplemente, si esa planta llega a tu casa, al menos aprende a cuidarla, ¿no? Conócela un poco, porque a mí me da muchísima pena eso. Cuando llega el 7 de enero y veo todas plastificadas todavía, la mitad medio muertas, los contenedores llenos de flores de Pascua que siguen vivas ahí, dices, por favor. Es mucho más rentable comprar de plástico, que hay muy bonitas, divinas y espectaculares de mentira, y es la única planta de mentira que de verdad vale la pena tener dentro de nuestra casa. Porque la de Pascua es para eso que la metemos. Y bueno, o sea, vamos a ver, pensar capitalistamente hablando, la Navidad, la flor de Pascua es parte de la decoración. Sí, punto. sí. Bueno, no por eso hay que cambiar un poco el paradigma. Por su valor ornamental de planta. La compramos porque es la flor de Navidad. Sí. Pues si quieres tener la flor de Navidad divina y espectacular, porque además es que a los 3 días de que la tienes en casa ya está toda enrollada y fea, pues cómpratela de plástico, que hay monísimas. A no ser que sepas cómo cuidarla. Claro, se puede cuidar, seguir a Alba todos y cuidarla. Se puede cuidar. Yo es que no tengo... Yo tengo aquí de hace 2 y 3 años flores de Pascua. ¿En interior o exterior? La tengo en interior, pero muy pegadita a una ventana donde recibe mucha luz. Eso es un truqui, vamos, eso es su clave. La flor de Pascua con poca luz, fatal también. Yo iba a comentar que yo no la tengo porque por primero para los gatos. Claro, y tengo plantas que son tóxicas, pero mis gatos las ignoran, y además son tóxicas. Bueno, el mundo de las plantas tóxicas de los gatos es muy amplio, como todo el mundo botánico, y muchas de ellas son tóxicas en atracones o interacciones largas, ¿no? Pero sí que hay, o sea, de las plantas que más casos de gatos llevan al veterinario, esta es una de ellas. Uh-huh. Y mis gatos, además, lo he intentado un par de veces y les genera mucha curiosidad. Así que lo he intentado en cestas colgantes, pero como es una planta que tampoco me apasiona, pues ya la he tachado de mi lista. Sí que es cierto que, oye, tengo que negar muchas veces, o sea, es increíble la cantidad de posibilidades para que esta planta llegue a ti cada Navidad. O sea, no, gracias, no la quieres, pero tienes ya. Y yo, no tengo ya, pero no la quiero. Es que no la quiero. A mí me frustra mucho porque literalmente tengo amigas que en Navidad como que me regalan la cosita esta de las velas, que yo digo, ¿para qué? Que hace, un centro, la corona de Adviento. La corona de Adviento, que yo no necesito, muchas gracias, señora. Y luego me mandan, me regalan la flor de Pascua, y yo, no, gracias, es que no me gusta. Y tengo que darle explicación de todo esto. O sea, pues no se puede ser más tajante y decir, tengo gatos, es venenosa para ellos. Pues mira, claro. ¿No? Hablando de esta planta de venenosa, que es verdad que yo no la tengo, y hay otra planta que yo no había metido nunca a mi casa porque también le tengo miedo a nivel de toxicidad, que son las aglaonemas. Sí, que son bastante tóxicas. Ahora está muy de moda la aglaonema, que en mi casa se llamaba lotería, que es la que es la hoja grande con las manchas blancas. Uh-huh. Tengo trauma también con esa planta porque yo la tocaba de niño y se me pelaba toda la mano, O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen trasplantes, cuando se hace poda, cuando se cortan, etcétera, etcétera. Que se está poniendo muy de moda ahora esta planta, pero como muy de moda.
y la gente quizás no es tan consciente del nivel de toxicidad. Que todas las Araceae son tóxicas, pero estas dos, a la que tú cortas una hoja y ves que sale blanco líquido allí, no good. No good. No good. Alba, no sé si tenías algunos comentarios para leer del episodio pasado. Sí, a ver, que los tengo aquí preparados, dadme un momentito. Vale, aquí preguntaban, bueno, he visto bastante interés por el tema del cultivo de germinados, que hablamos un poco en el episodio anterior, y hay varios comentarios que nos piden que desarrollemos el tema, así que tomamos nota. Ah, pues venga, tomamos nota, sí. Luego preguntaban por aquí también, como pregunta concreta referente al episodio de Iberflora, si a Iberflora se puede entrar, si el público general puede entrar o si es una feria cerrada para el sector y necesitas invitación. Bueno, Esther, tú eres la super experta en Iberflora. Entrar, ¿no? Cualquiera puede comprar entrada y ya está. A ver, yo aquí es una feria... A ver, es una feria para profesionales, no es una feria para que vaya al público. ¿Por qué? Porque allí están todas las empresas esperando que vayan sus clientes, que son los centros de jardinería, las floristerías y tal. Y ese es el cliente que esperan ver en sus stands, no a nosotros como aficionados que somos, aunque algunos nos dedicamos profesionalmente al tema plantas, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿puedes entrar pagando? Sí, puedes entrar pagando. No está súper planificado en el sentido de que no tienen unas taquillas como tal. ¿Y conseguir invitaciones puedes conseguir? Sí, puedes conseguir a través de varias empresas. Pero vamos, no es una feria para ir a comprar plantas. Si te las venden es el último día y no a todo el mundo se las venden o se las regalan. Eso también lo tenéis que saber. Y desde luego vale la pena ir si te gustan las plantas, porque allí se ven maravillas que difícilmente puedes luego ver en un garden, por grande que sea ese garden. No sé si creéis que lo he explicado más o menos bien. Yo creo que lo importante aquí sobre todo es que la gente sepa que no es un sitio donde ir a comprar plantas, que creo que es una cosa que la gente confunde. Es una exposición. O sea, las marcas van para darse visibilidad dentro del sector y todo lo que ha dicho usted. Sí, la expectativa que tiene la gente. ¿Para qué quieres ir tú a Iberflora? ¿Sabes? ¿Que quieres enterarte de las últimas novedades y de lo que pronto en 2 años vas a ver en un garden? Pues quizás no te vale la pena pagar, por más que sean 15 euros, pues ir allí para cosas que no te generan valor a ti. Quizás hay otro... Puedes esperarte a escuchar el podcast, el capítulo del podcast, que te hacemos todos los spoilers del mundo. Que lo que quieres es ir a los premios Trompa Verde para tomarte fotos con todas tus influencers favoritas, pues quizás Iberflora podría hacer algo mejor para ese día, para que la gente que sea fan de lo que quiere ir es a ver a la gente que va como nosotros, pues, pero si no es eso, no te supone beneficio. Vale, sigo. Tenemos unas cuantas preguntas en el episodio anterior. Marta nos dice: me encantaría saber cómo sacarle más rendimiento a los espacios de mi casa para poner más plantas. Tengo una orientación norte-noroeste y solo un par de ventanas apuntando al sur. Quizá enseñando vuestros espacios plantiles podamos coger ideas de cara al otoño-invierno. Yo creo que igual hoy ha cogido ideas, Marta, ¿no? Ah, vale, y luego me dice, esto no lo había leído. Alba, los libros que tienes debajo del calendario, estos de aquí, ¿cuáles son? Pues son unos libros preciosos de la editorial Impedimenta que se llaman Botanicum, Fungarium y Arboretum, que recomiendo muchísimo. Son muy estéticos, que es lo que se ve, porque tienen unas ilustraciones maravillosas, pero también son súper didácticos, traen muchísima información. Los recomiendo mucho. Y respecto a eso, a lo que nos decía de coger ideas, pues alguna que le queráis dar así concretamente para sus ventanas norte-noreste. Yo recomiendo, es que cada casa es un mundo, yo recomiendo que incluso aprenda a medir un poco la luz. Hay apps gratuitas en el móvil para hacerlo. Yo lo sigo haciendo cuando llego, yo qué sé, voy a casa de mi tía y me dice, esto de aquí está bien, y después espérate que vamos a medir porque es el ojo humano no es
el mejor midiendo las intensidades de luz y suele ser bastante paquete en eso. Entonces, hay formas de medirlas y yo recomiendo hacer un estudio rápido de tu casa, las apps son gratuitas y se puede hacer perfectamente, para saber mejor qué planta se va a entender bien con ese espacio. Yo, que estuve un tiempo, porque yo me rehusaba a usar las apps y esto, estuve un tiempo probando un método mío, que lo voy a patentar, ya creativo. Pero no, a ver, es un tema de sombras. Que yo dije, a ver, en mi oficina la mayoría son físicos y todos estamos hablando todo el día de física y cosas. A ver, y me puse a ver, y realmente cuando tú ves cómo se proyectan las diferentes sombras en tu casa, tienes mira, para ser así, entendimiento de la luz, de cómo se comporta la luz en tu habitación. Porque si tú no tienes sombra, cariño, por más luz que tú veas, no hay. Aparte, a ver, cuando hablamos de la luz, hay muchas de las cosas que, como Marta dice, es que no vamos a percibir nosotros, porque las plantas tienen un sistema de radiación de la luz y otras cosas del espectro y cosas que quizás nosotros no llevamos a percibir. ¿He dicho una burrada, Marta, o es verdad? Es así, ¿no? No, es verdad. O sea, no percibimos... a ver, es que nosotros no comemos luz, las plantas sí. Exacto. Entonces, nosotros con ver al león que se nos acerca, ya tenemos el check para lo que sirven nuestros ojos. Entonces, además nuestros ojos tienen la capacidad de acostumbrarse a niveles de luz bastante bajitos para ver bien, con lo cual nuestros ojos continuamente se están adaptando a la luz que hay en el ambiente. Entonces, los cambios de luz no los percibimos bien. Y es allí donde viene de los principales errores del mal entendimiento de la luz en casa, que es que creemos que tenemos luz, ubicamos la planta y luego la planta se comienza a morir, se comienza a podrir, se comienza no sé qué, todo lo que viene después. Pero es porque no nos hemos dado cuenta si tenemos realmente bien la luz o no. Y allí es donde yo he hecho, pues, si tienes sombra, tienes luz. A la que dejas de tener sombra, ya no puedes poner ninguna planta. Por más que te digan, hay luz aquí, hay luminosidad, si no tienes sombra, no hay una buena luz. Pero aquí yo creo que es una mala interpretación de la frase, esta es una planta de sombra, ¿sabes? Es que porque no eso hay que... Las plantas de sombra son de sombra fuera, pero si tú lo pones en el sitio sombrío de tu casa, ahí hay poca luz, ¿vale? O sea, ahí ya tienes que interpretar que un sitio en sombra dentro de una casa es poca luz para una planta en general. Mira, Completamente y eso de acuerdo. es una cosa, perdón si yo hablo de más, pero es una cosa que yo me he dado cuenta mucho y que hablábamos al inicio de cómo funciona la luz y el ángulo de la luz y el sol y todo con la Tierra en las zonas tropicales. Y es que yo tengo un comentario que me enerva mucho en algunos de mis reels, que es, pero si las plantas viven en las zonas boscosas y tienen las copas de los árboles que les da sombra, cariño, para. Tú no sabes cómo se comporta la luz en una selva. Y estas plantas, muchas de las que tenemos nosotros en interiores dentro de casa, de zonas tropicales, ni siquiera son de las que nos imaginamos. O sea, la gente tiene la percepción de que como es tropical, pues esta planta estaba en el Amazonas. O sea, cariño, en el Amazonas hay otro tipo de plantas que jamás podremos tener en el interior. Las monsteras y muchas de las fingolodendros que hemos sacado nosotros vienen de la mata atlántica y de zonas de Mesoamérica, que hay un filtro de la luz por la copa de los árboles, pero que la luz se distribuye, rebota, hace cosas y hace juegos, que esta dispersión de la luz es lo que filtra la misma luz. Pero Yo tengo... ¿sí? Perdona, André, que haga un poco yo tengo una masterclass gratuita en la que enseño a medir la luz y hay varios ejemplos y hay ejemplos de sombras de exterior, ¿vale? Porque ni siquiera todas las sombras de exterior son la misma. Es de la sombra proyectada por un edificio, tienes esta intensidad de luz. La sombra que te da un toldo es esta intensidad de luz. La sombra que te da la copa de un árbol es esta intensidad de luz. O sea, quiero decirte que ni siquiera la sombra es sombra. Hay muchísimos matices que forman parte de cuánta luz está recibiendo la planta. Entonces,
Sí, yo estoy de acuerdo con André que la gente se imagina que las plantas tropicales que viven bajo la sombra de los árboles altos en el Amazonas viene a ser el equivalente del baño sin ventana de su casa. No sé. ¿Cuántas plantas han fallecido ahí, en esos baños sin ventana? A la que pones un cristal, ya estás quitando un montón de luz. Sí. Es que no es luz lo que estás quitando, es que es la radiación, es que la planta es como un artefacto tecnológico, la hoja. Es que la gente no es consciente de que es energía, ¿sabes? Yo que trabajo viendo... Sí, son ondas. Y cada obstáculo con el que se encuentra... Se va. Y entonces, claro, obstáculo, pared, no sé qué, bla, 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 pues chao, cariño, es inerte. Allí no pasa nada, no hay luz. ¿Algo más, Salva? Bueno, luego hay varios comentarios así de sugerencias de temas. ¿Quieren que nos cuentes, Marta, tus experimentos con los polímeros? Con los polímeros que retienen agua, que hablamos y demás. Vale, sí, todavía no los he probado. Los tengo vale, que pues poner la con gente ello. está aquí expectante y también genera interés el tema del cultivo de frutales en maceta. ¿Vale? Esto que nos comentáis, que nos sugerís, nos lo vamos apuntando para siguientes episodios y nos resulta súper útil, ¿eh? Pues nosotros necesitamos pues, seguir ampliando temáticas. Así que, bueno, dejadnos vuestros comentarios también en este episodio y los leeremos al final del siguiente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes enviarnos sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, en el canal de YouTube y seguirnos en hablemosdeverde.com. En nuestra web encontrarás más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. ¡Hasta la próxima! Chao, Adiós. chao.